Y es que los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal han sido liberados. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, él ha sido libre, amados hermanos, ha sido liberado, ha sido, amados hermanos, libre para adorar a Cristo. Por eso es que usted y yo en esta tarde debemos estar aquí delante del Señor, porque somos libres para adorar. Que no nos des penas, amados hermanos, ya no estamos esclavizados. Nosotros aquí venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor trate nuestro corazón, usted y yo tendemos a caer en ciclos que se vuelven ataduras para nuestra vida y no las podremos romper hasta que en realidad usted y yo tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede romper toda atadura de esclavitud, amados hermanos. No hay nadie quien pueda romper esas ataduras de la esclavitud, solamente Cristo es el que las puede romper. Les bendiga de una manera muy especial. Sabemos que hay muchos que a través de la transmisión ellos también se gozan juntamente con cada uno de nosotros, y qué grato privilegio que nosotros tenemos de estar aquí juntos. Y los que nos están viendo también, aquellos que están pasando por momentos de angustia, de tribulaciones, que el Señor pueda fortalecer sus vidas. Sabemos que Dios es quien nos da a nosotros esa fortaleza para nosotros poder seguir hacia adelante, porque humanamente nosotros no quisiéramos seguir, pero Dios nos da esa fortaleza para seguir cada día hacia adelante. Donde ya tengan su lectura, se ponen sobre sus pies, amados hermanos, y vamos a dar inicio a esta lectura en la Carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer solo un versículo, mis estimados hermanos, y allí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Cuando ya lo hayan encontrado, me responden con un amén. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra nos dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Tome su asiento, mis estimados hermanos. Vamos a meditar en este tema, y vamos a meditar sobre el tema Cristo te hace libre, porque Él es el único que nos hace libre a cada uno de nosotros, amados hermanos. No hay nadie en nosotros quien nos pueda dar esa libertad, la libertad que Cristo nos ha dado. Y nosotros al leer esta palabra nos damos cuenta, mis estimados hermanos, que fue el apóstol Pablo quien estaba escribiendo esta carta, mis estimados hermanos, en el año aproximadamente el año 55 y 56 después de Cristo, amados hermanos. Y vemos aquí que esta carta tiene un destinatario, iba dirigida a la iglesia de Gálatas, iba dirigida a Galacia, y esta es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias de Galacia, mis estimados hermanos, porque Galacia no era una ciudad, sino era una región de Asia Menor que incluía muchos pueblos. Pero vemos también que en esta carta nos damos cuenta que hay unos propósitos de esta carta. Y es que en la iglesia de Galacia se habían infiltrado aquellos judaizantes, los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes. Ellos enseñaban las leyes que las leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos. Ellos decían que era necesario la ley, amados hermanos, para todos los cristianos, mis estimados hermanos. Y nos damos cuenta que ellos argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solamente a los judíos, que las promesas de Dios no eran para los gentiles, sino solamente eran para los judíos, y que los gentiles ellos debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. Ellos decían que había que circuncidarse, mis estimados hermanos, para obtener la salvación, porque dice, he aquí, dice Pablo en el versículo 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, dice tu palabra. Y ellos decían que había que circuncidarse para ellos poder obtener la salvación, mis estimados hermanos. Y algunos de ustedes ya saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Pero quizás en esta tarde yo no me voy a basar en ese punto de la circuncisión, sino que ellos decían que era necesario, de que debían de circuncidarse para obtener la salvación. Ellos no negaban que
que era necesario creer en Jesús, pero ellos insistían en que no era suficiente, en que había que añadir a la fe la ley, mis estimados hermanos. Y ellos estaban en un proceso de pervertir el evangelio de Cristo. Ellos estaban allí como pervirtiendo el evangelio de Cristo, y ellos se dedicaban a atacar la autoridad del apóstol Pablo, mis estimados hermanos. Ellos se habían levantado como en contra, como un evangelio diferente, y Pablo aquí está escribiendo esta carta para defender su autoridad apostólica, amados hermanos, porque este hombre dice, mis estimados hermanos, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Este hombre aquí está defendiendo su autoridad apostólica, amados hermanos, y este hombre estaba escribiendo esta carta, la escribió para afirmar aquella verdad, amados hermanos, de que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, y es que a través de la fe en Jesucristo usted y yo podemos obtener esa salvación. Y allí se estaba levantando como aquellos hombres que predicaban un evangelio diferente, y había que añadir la ley a la fe, mis estimados hermanos, y había que circuncidarse, mis estimados hermanos. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo. Las personas son salvadas por la fe en Jesucristo, mis estimados hermanos, y es que por eso nosotros debemos de vivir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe debemos nosotros vivir, amados hermanos. Y Pablo escribe esta carta, la escribió para corregir los errores del legalismo y defender de esta manera el concepto de la libertad cristiana. Por eso estamos meditando bajo el tema Cristo te hace libre. Porque solo Él es el que nos hace libre a nosotros, hermanos. Y a través de la lectura nos damos cuenta en esta epístola la libertad cristiana. Y es que los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal han sido liberados. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, él ha sido libre, amados hermanos, ha sido liberado, ha sido, amados hermanos, libre para adorar a Cristo. Por eso es que usted y yo en esta tarde debemos estar aquí delante del Señor, porque somos libres para adorar. Que no nos des penas, amados hermanos, ya no estamos esclavizados. Nosotros aquí venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Ya no estamos esclavizados, amados hermanos. Nosotros nos damos cuenta en esta palabra que hemos leído, donde la palabra del Señor nos dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y es que estábamos esclavizados, amados hermanos, porque estábamos allá, como dice su palabra, atados, pegados al mundo, pegados a todas estas cosas que no podíamos nosotros con aquella libertad. Pero ahora en Cristo usted y yo somos libres para adorarlo. Yo no sé si a usted le da pena adorar el nombre del Señor. Que no nos dé pena adorar el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que Él es quien nos ha libertado. El sacrificio más grande de la humanidad ha sido la muerte y la resurrección de Cristo. Y es que todo cristiano debe saber que ese sacrificio de la cruz es la que cada uno de nosotros nos hace seguidores de Cristo. Ese sacrificio que Él hizo en aquella cruz del Calvario es que nosotros somos por eso seguidores de Cristo. Pero a veces, amados hermanos, pareciera que usted y yo olvidamos ese grandioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros. Muchas veces nos olvidamos de este sacrificio tan grande, pero si usted y yo leemos la Biblia, sabremos que ese sacrificio de la cruz representa para nuestra vida libertad. Ese sacrificio representa libertad, porque usted y yo somos libres, amados hermanos. Ese sacrificio también representa redención y perdón de pecados. A través de ese sacrificio que tenemos esa redención, tenemos perdón de pecados, mis estimados hermanos. A través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es que usted y yo somos libres para adorarlo. A través de ese sacrificio es que hemos obtenido la salvación, hemos tenido perdón de nuestros pecados. No podíamos, amados hermanos.
Pero a través del sacrificio en esa cruz, usted y yo hemos obtenido el perdón de pecado. Y nosotros, al entender esto, amados hermanos, usted y yo vamos a vivir en la plenitud de su gozo. Vamos a vivir en ese gozo. Vamos a vivir en la esperanza de la libertad de Cristo, amados hermanos. Y me gusta la Biblia, este pasaje que hemos tomado como base, porque dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La palabra nos dice a nosotros: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso no podemos estar nosotros esclavizados a lo que antes teníamos. Y en este versículo la NTV lo dice diferente. Por lo tanto, dice: Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegurándose de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Nos damos cuenta en este versículo, amados hermanos, que describe la posición del creyente, que el cristiano es libre. Este primer versículo se refiere a su práctica, que el cristiano debería vivir como libre, porque ahora somos libres. Y aquí tenemos una buena ilustración de la diferencia entre la ley y la gracia, porque la ley diría: si te ganas tu libertad, te harás libre. Pero la gracia dice: has sido hecho libre al precio enorme de la muerte de Cristo. Usted y yo somos libres, amados hermanos. En gratitud, usted y yo deberíamos de vivir firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Porque la ley manda, pero no capacita. Y la gracia provee lo que la ley exige, y luego capacita al hombre a vivir una vida por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, por algo este hombre, el apóstol Pablo, les dice a los hermanos de Gálatas: estad firme. Por algo es que este hombre les estaba diciendo que estuvieran firmes. Él les estaba diciendo que estuvieran firmes. Entonces usted y yo debemos de salir del yugo de la esclavitud. Él les decía que salieran de ese yugo de la esclavitud, estar firme. Y muchas veces creemos, amados hermanos, y amamos a Dios, pero al mismo tiempo usted y yo nos sujetamos al yugo de la esclavitud que nos oprime. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor trate nuestro corazón, usted y yo tendemos a caer en ciclos que se vuelven ataduras para nuestra vida y no las podremos romper hasta que en realidad usted y yo tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede romper toda atadura de esclavitud, amados hermanos. No hay nadie quien pueda romper esas ataduras de la esclavitud, solamente Cristo es el que las puede romper. Por eso yo quisiera ser más específica. Estas ataduras pueden llegar a nosotros a ser pecados que nos alejan siempre de Dios, porque estar esclavizados, amados hermanos, estos pecados nos alejan de Dios. Quizás yo me imagino que algo andaba mal en la iglesia de Galacia, en los Gálatas. Me imagino que algo andaba mal, amados hermanos, para que el apóstol Pablo continuara su carta diciendo en el verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que obedecer a la verdad? Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces me imagino que algo andaba mal en la iglesia, amados hermanos, de los Gálatas, y nosotros nos damos cuenta del legalismo, de la desobediencia a la verdad, porque los Gálatas, ellos habían hecho un buen comienzo, ellos habían comenzado bien en su vida cristiana, pero alguien les había impedido a ellos, amados hermanos, y eran estos judaizantes los que ellos habían llegado, los legalistas, los falsos apóstoles. Ellos, al aceptar sus erróneos, al aceptar esas ideas erróneas, las enseñanzas falsas, los santos que estaban desobedecieron la verdad de Dios. Entonces nos damos cuenta, mis estimados hermanos, de que ellos, por estar prestando atención
a estos hombres, a los judaizantes. Por eso es que Pablo le dice: vosotros corríais bien, ustedes estaban caminando bien, pero ahora ustedes, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces se habían como desviado, mis estimados hermanos. Por eso es que este hombre les está diciendo ahí: vosotros corríais bien. Entonces, mis estimados hermanos, es Cristo a nosotros quien nos da a nosotros esa libertad para usted y yo poder seguir hacia adelante, seguir avanzando, mis estimados hermanos. Por eso nosotros no debemos estar ya más esclavizados al pecado de la esclavitud. Debemos salir del yugo de la esclavitud, amados hermanos, porque en Cristo somos libres. Sin duda alguna, el pecado solo nos entorpece y nos hace vivir alejados de Dios, amados hermanos. Y el pecado a nosotros nos aleja de Dios. El pecado que usted y yo a veces queremos estar esclavizados, y eso a nosotros solo nos entorpece y nos aleja de Dios. Podemos reconocer y podemos decidir ser redimidos por la sangre del Cordero, pero el problema es cuando ese pecado o ese pensamiento incorrecto se vuelve un yugo. Ese es el problema. Porque el yugo no es más que ese peso, esa armadura de pecado que nos aleja, que no nos deja avanzar. El yugo de la esclavitud es aquel, amados hermanos, que añade amargura, añade aquel peso, aquella rabia, aquella molestia, amados hermanos. Es saber que algo anda mal, pero muchas veces se hace difícil reconocer y terminamos errando lejos de Dios, amados hermanos. Terminamos lejos de Dios porque no queremos reconocer y terminamos apartados del Señor. Pero usted y yo fuimos llamados a la libertad. Usted y yo hemos sido llamados a la libertad, mis estimados hermanos. Pablo dice en el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usted y yo ha sido llamado a la libertad, mis estimados hermanos. Y es que cuando yo leo esto puedo entender que ya el Señor pagó ese alto precio por mi vida, mis estimados hermanos. Ya Él pagó todo en ese sacrificio en la cruz. Él pagó todo ese precio. Y entonces es cuando yo comprendo que hemos sido llamados a la libertad, mis estimados hermanos. Hemos sido llamados a esa libertad, amados hermanos. Por eso nosotros hemos sido llamados a la libertad. Y nos damos cuenta que la libertad cristiana no permite el pecado, sino que alientan a un aumento de servicio, porque el amor es contemplado como el motivo de toda conducta cristiana, mientras que bajo la ley el motivo es el temor al castigo. Pero la libertad cristiana es en Cristo Jesús. En Cristo es que podemos encontrar esa libertad que usted y yo, Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido llamados a esa libertad, por eso la Biblia lo dice muy claro, que la libertad no como ocasión de libertinaje, amados hermanos. Por eso la palabra del Señor lo dice bien claro, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí usted y yo nos damos cuenta que no debemos tener esta ocasión de libertinaje, amados hermanos, para la carne, para hacer lo que a Dios no le agrada. Usted ha sido libre, pero para exaltar el nombre del Señor, para no estar esclavizado. No voy a agarrar ese libertinaje porque somos libres y ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana, todo aquello que no le agrada al Señor. No, mi hermano, no, hermano, eso no es libertad. Eso no es libertad, eso es atadura, eso es estar esclavizado al pecado. Porque usted y yo ya no tenemos ese libertinaje, amados hermanos, de hacer lo que nosotros querramos, aquello que no le agrada al Señor.
Usted y yo estamos en la libertad de Cristo. La libertad de Cristo es tener un corazón cercano a Él, amados hermanos. Esa es la libertad, tener ese corazón cercano a Él, confiados en que vamos en la dirección correcta y que su gracia nos protege en todo momento, amados hermanos. Por eso usted y yo hemos sido libres. Dice por ahí un comentarista de apellido Pearson: la verdadera libertad se halla solo en la obediencia a un freno apropiado. Un río encuentra libertad para correr solo dentro de su lecho, si éste solo se extendería hasta llegar a ser un lodoso y hediondo pantano. Nos damos cuenta aquí que la verdadera libertad se halla solo en la obediencia, amados hermanos. Usted y yo debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos usted y yo estar obedeciendo la voz del Espíritu Santo, mis estimados hermanos. Y Pablo habla acerca de las obras de la carne y él las define de la siguiente manera. Y dice Pablo en el versículo 19 en adelante: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Mire cómo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, desinciones, herjías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de salir de ese yugo de la esclavitud, de estar cayendo, que debemos de salir del adulterio, y el adulterio es la infidelidad a la relación matrimonial. Y ese es, amados hermanos, es la infidelidad a esta relación matrimonial. Por eso es que este hombre habla acerca del adulterio. Que usted y yo no podemos estar practicando el adulterio, la fornicación. Sabemos que es un acto sexual fuera del matrimonio. Y estas cosas ya no estamos esclavizados para estar practicando esto, amados hermanos. Ahora estamos libres, pero a veces tomamos esa libertad para hacer todas estas cosas, como dice la palabra del Señor. Dice su palabra que la inmundicia es el mal moral, la lascivia es una desvergonzada conducta, involucrando la ausencia del freno. La idolatría no solo el culto a los ídolos, sino también la inmoralidad que acompaña a los cultos a los demonios. La hechicería es la brujería. Entonces, enemistades se refieren a intentos de falta con otros. No podemos nosotros tener estas enemistades, amados hermanos. Ya todas estas cosas que Pablo aquí menciona, no podemos nosotros estarlas practicando. Debemos de desechar todo eso. Debemos de desechar los pleitos, que son las discordias. En la iglesia ya no pueden haber discordias, mis estimados hermanos. Somos libres para adorar. Que ya no estén estas cosas, estas discordias, mis estimados hermanos, esas disensiones, esas peleas que se dan, esos celos, falta de confianza, amados hermanos. Que ya no estén eso en cada uno de nosotros, amados hermanos. Debemos usted y yo aborrecer todas estas cosas. La ira, la expresión de cólera, que ya no estemos nosotros, amados hermanos, expresando toda esa cólera. Que ya no estemos nosotros, amados, teniendo contienda. Se refiere a los esfuerzos egocéntricos, esa contienda. No seamos egoístas, mis estimados hermanos. Pero también habla de las divisiones, que son las separaciones causadas por el desacuerdo. Pablo enumera toditas estas cosas. La envidia es el desagrado ante el éxito o la prosperidad de otros. Y Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, para nosotros ya no estamos esclavizados, amados hermanos.
Ahora somos libres. Todas estas cosas que Pablo habla, ya usted y yo no las podemos estar practicando, porque somos libres. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver la Biblia? La Biblia es muy clara, amados hermanos, cuando ella habla de estas cosas que nos alejan de Dios. Estas cosas nos alejan del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo aclara muy bien. El Espíritu se opone contra la carne, es decir, en una misma persona, amados hermanos, no se pueden permanecer las obras de la carne y los frutos del Espíritu. No se puede, porque una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. No, amados hermanos. Aquí tenemos que definirnos. Tomar una buena decisión. O somos o no somos. Si somos libres o no somos libres, amados hermanos. Pero sabemos que no podemos estar dando los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. No podemos, amados hermanos. Debemos entender que para que Dios, porque Dios no quiere cosas a medias, no, amados hermanos. Para Dios solo debemos caminar en integridad, amados hermanos. Debemos caminar en integridad, y esto no quiere decir que usted y yo seamos perfectos, pero sí debemos de ser honestos ante su presencia, amados hermanos. Debemos ser íntegros, ser honestos, amados hermanos, porque las obras de la carne solo añaden un yugo de esclavitud para nuestras vidas. Todas estas obras de la carne solo son un yugo de esclavitud. No nos dan esa libertad a nosotros, amados hermanos, pero ya Cristo pagó ese precio. A través de ese sacrificio en esa cruz, usted y yo somos libres. No podemos estar practicando todas estas cosas, y es que nadie que viva practicándolas puede decir que es completamente libre. Todo aquel que practica todas estas cosas, él no ha sido libre, amados hermanos. ¿Cómo va a ser libre y sigue practicando todo esto que dice el apóstol Pablo? No ha sido libre entonces, pues su alma ya ha sido atada a la inmundicia, amados hermanos. Porque la palabra así nos dice. Pero queremos hablar también acerca de los frutos del Espíritu que todos nosotros debemos desarrollar, porque usted y yo somos libres. Queremos que usted y yo debemos desarrollar. En el verso 22 de este mismo capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Mire, las cosas que usted y yo debemos desarrollar, eso es el fruto del Espíritu, no los frutos de la carne. Usted y yo debemos desarrollar ese amor, tener amor los unos con los otros, estar gozosos. Venimos aquí delante de la presencia del Señor. Ahora somos libres para adorar con ese gozo, con esa libertad de exaltar el nombre del Señor Jesús, tener esa paz en nuestro corazón, presentarnos con esa paz delante de Él, amados hermanos. Debemos de tener paciencia. La paciencia es la que más cuesta. Pero ese es un fruto del Espíritu, amados hermanos. Y usted y yo lo podemos desarrollar. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Entonces son cosas que usted y yo debemos desarrollar, los frutos del Espíritu, amados hermanos. Y lo más hermoso es que el Señor, Él nos puede ayudar a nosotros a desarrollar los frutos del Espíritu mediante la comunión que usted y yo tengamos con Él. Él nos va a ayudar a desarrollar todos estos frutos del Espíritu siempre y cuando usted y yo tengamos una buena comunión con Él. Él es el que nos va a ayudar a poder desarrollar ese amor, ese gozo, esa paz, todas esas cosas, los frutos del Espíritu. Pero si no tenemos una buena comunión con el Señor, es ahí donde peligra que usted y yo estemos ahí practicando los frutos de la carne. Pero si le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar, amados hermanos. Él es nuestro ayudador para que dejemos todas estas inmundicias. Él es el que nos puede ayudar, amados hermanos. Debemos pedirle de forma consecuente, estar allí en constante en la oración para que el Padre nos ayude a nosotros a alcanzar la plenitud de su presencia, mis estimados hermanos.
Debemos usted y yo manifestar los frutos del Espíritu, que debe ser nuestra tarea día a día. Ese debe ser el trabajo de nosotros, nuestra tarea, nuestro deber. Poder manifestar, amados hermanos, cada día los frutos del Espíritu, y más que todo entendiendo que los que somos de Cristo debemos crucificar las obras de la carne y manifestar las obras del Espíritu. Debemos de crucificar aquello, olvidarnos de todo aquello. Ya la carne ya hay que amarrarla, ¿ya? Y usted y yo debemos tratar la manera de manifestar las obras del Espíritu, porque finalmente en la vida usted y yo cosecharemos lo que sembramos. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si usted está sembrando para la carne, de la carne va a cosechar. No va a cosechar del Espíritu. Pero si está sembrando del Espíritu, del Espíritu. Porque lo que usted siembra, eso cosechará. Lo que yo siembre, eso es lo que voy a cosechar, mis estimados hermanos. Cada uno de lo que nosotros cosechemos es de lo que nosotros hemos sembrado. Y si solo dejamos guiar por los deseos carnales, si usted y yo nos dejamos guiar por todos esos deseos carnales, entonces no hay duda que usted y yo viviremos sujetos al yugo de la esclavitud. Pero si en cambio nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces usted y yo seremos personas libres, amados hermanos, y caminaremos en justicia y verdad como el Padre quiere, amados hermanos, para nuestras vidas. Él quiere que usted y yo seamos libres, que caminemos en justicia y en verdad, mis estimados hermanos. Pero en esta tarde, como último consejo para ir culminando, su palabra nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice su palabra, que si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si crees que es tiempo, si crees que en este tiempo has estado caminando en la dirección incorrecta, si has sido partícipe consciente del pecado, si crees que has ido en contra de lo que Dios quiere para tu vida, pues ahora es tiempo de recapacitar, amados hermanos, porque nuestro amado Jesucristo, Él ya pagó ese alto precio por tu vida y por la mía. Ya pagó ese precio Él. Debemos nosotros buscarlo a Él. Él ya pagó ese precio y Él está dispuesto a extender su amor. Él está dispuesto a extender su misericordia hacia nuestra vida. Nunca es demasiado tarde, mis estimados hermanos, para volver a Jesús. Su amor es inmenso, su amor es el mismo de hoy, de mañana y de siempre, mis estimados hermanos. Él solo está buscando corazones contritos y humillados, que nos acerquemos al trono de su gracia, mis estimados hermanos. Él solo quiere que usted y yo reconozcamos y que nos humillemos y que nos acerquemos al trono de su gracia. Él está esperando por ti. Así que ya no lo dudes más, mi estimado hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él ya pagó ese precio, mis estimados hermanos. Algo que usted y yo no podíamos hacer. Doy gracias a Dios porque sabemos que Dios siempre será Dios. Entonces, en Cristo usted y yo somos libres. Tenemos esa libertad para exaltar y adorar el nombre de Jesús, para predicar de Cristo y que no nos dé vergüenza hablar de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Hasta aquí mi tiempo y que el Señor nos bendiga.